Bajo los cielos cada vez más turbios de finales del siglo III, el Imperio Romano se arrastraba, herido por sus propias contradicciones, como un coloso de mármol agrietado, amenazado por fuerzas externas y corroído por inestabilidades internas. Las legiones, otrora disciplinadas e invencibles, ya no marchaban bajo el glorioso peso de la Pax Romana, sino que sucumbían a la presión incesante de los pueblos bárbaros en las fronteras y a la voracidad insaciable de efímeros emperadores que se sucedían en el trono como piezas frágiles en un cruel e inestable juego de poder. El mundo romano conocía entonces no un simple momento de crisis, sino el crepúsculo de una era, marcada por convulsiones políticas, colapsos económicos y una sociedad desgarrada por la incertidumbre del mañana. En las lejanas provincias, los ejércitos ya no se sometían incondicionalmente al emperador legítimo, sino que elegían a sus propios generales como césares improvisados en un sangriento espectáculo de usurpaciones y asesinatos. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, más de 20 emperadores se sucedieron en el trono, muchos de ellos elevados a la púrpura por las armas y abatidos por las mismas espadas que los habían llevado al poder. Este período, que los historiadores modernos denominan la crisis del siglo III, sumió al imperio en una anarquía militar sin precedentes, donde el poder supremo ya no emanaba de la tradición senatorial ni de la voluntad divina, sino de la fuerza brutal e inmediata de las legiones. Mientras los ejércitos libraban guerras internas, las fronteras antes tan bien guardadas se volvían porosas y vulnerables. Al norte, los pueblos germánicos, organizados en confederaciones cada vez más agresivas, cruzaban el Limes y saqueaban ciudades antaño prósperas, sembrando el terror en las provincias de la Galia y Panonia. Al este, el resurgimiento del imperio sasánida, bajo el enérgico liderazgo de Sapor I, imponía al mundo romano humillaciones que parecían inconcebibles. En el año 260 después de Cristo, el emperador Valeriano fue capturado en batalla y exhibido como trofeo vivo, en un espectáculo de degradación que simbolizó como pocos episodios la fragilidad y decadencia del poder romano. Dentro del imperio, la crisis no era menos devastadora. La inflación galopante corroía el valor de la moneda, y los desesperados intentos de acuñación de nuevas series de denarios, cada vez más devaluados, solo agravaban la pérdida de confianza en el sistema económico. Las rutas comerciales, vitales para la circulación de grano, especias y metales preciosos, se encontraban bajo constante amenaza, mientras la producción agrícola declinaba, víctima de las exhaustivas requisas estatales y de la huida de campesinos que buscaban refugio en vastas propiedades rurales, protegidas por señores locales más poderosos que el propio Estado. La sociedad romana, otrora cohesionada bajo la idea de civitas y de la ciudadanía universal, se fragmentaba en burbujas de privilegio y exclusión. Los ciudadanos libres se empobrecían, los pequeños propietarios sucumbían a las deudas, y una nueva aristocracia militar y provincial se consolidaba, moldeando las estructuras políticas de una Roma que ya no era la de los tiempos republicanos, ni siquiera la del Principado Augusteo, sino una entidad multifacética y exhausta, en busca desesperada de un nuevo rumbo. La vida urbana, símbolo supremo de la civilización romana, languidecía en ciudades que perdían habitantes, vitalidad económica y seguridad. Roma, la capital eterna, aún ostentaba foros, anfiteatros y templos, pero ya no comandaba con la misma autoridad los destinos del mundo mediterráneo. Fue en este escenario de caos y transformación que emergió la figura de Diocleciano, un militar de orígenes humildes que en el año 284 después de Cristo asumió el trono y con mano de hierro y mente reformista intentó detener la hemorragia imperial. Su respuesta fue tan drástica como innovadora. La tetrarquía, un sistema inédito de gobierno en el cual 2 Augustos y 2 Césares debían compartir el poder, administrando conjuntamente la vasta extensión territorial y política del imperio. Era un intento de crear un nuevo orden, de restaurar la autoridad imperial fragmentada y de estabilizar un mundo al borde del colapso. Las reformas de Diocleciano, desde la reorganización de las provincias y del sistema fiscal,
hasta la imposición de precios máximos y la intensificación de la persecución a los cristianos, moldearon profundamente el tejido institucional del imperio. Sin embargo, aunque logró contener la desintegración inmediata y restaurar una apariencia de estabilidad, no fue capaz de resolver, en esencia, las tensiones estructurales que corroían a Roma desde dentro. La dependencia excesiva del poder militar, la pérdida de dinamismo económico y la fractura cultural entre Occidente y Oriente. En este teatro de sombras y esperanzas, entre ruinas de grandeza pasada y obstinados intentos de renovación, surgía Constantino, heredero de Constancio Cloro, una de las piezas del engranaje tetrárquico, pero destinado a mucho más que perpetuar un sistema claudicante. El nacimiento de Constantino, en el seno de esta Roma herida, anunciaba silenciosamente el preludio de una nueva era. Una era en la que el imperio, sin abandonar la espada, abrazaría la cruz, y donde el sol poniente del mundo pagano cedería su lugar al amanecer de una civilización cristiana. Así terminaba, pues, el largo crepúsculo de la Roma antigua, y comenzaba a escribirse, entre batallas, visiones y concilios, la historia de la ascensión de Constantino, aquel que transformaría no solo el imperio, sino el propio curso de la civilización occidental. En el seno de una Roma en transformación, donde el pasado imperial convulsionaba bajo el peso de sus propias glorias y decadencias, nacía Constantino, aquel que un día sería celebrado como el Grande. Su origen, marcado por contrastes y simbolismos, revela no solo la trayectoria de un hombre, sino también el presagio de la transformación de todo un imperio. Hijo de Constancio Cloro, uno de los tetrarcas más respetados, y de Helena, una mujer de orígenes humildes, cuya futura devoción marcaría para siempre la tradición cristiana, Constantino creció inmerso en la compleja red de poder, ambición y cultura que caracterizaba el final del siglo III. Desde temprano, el joven Constantino fue educado en la corte de Diocleciano en Nicomedia, la capital oriental del imperio y epicentro de las reformas administrativas y militares que buscaban contener la fragmentación de Roma. Allí, bajo la mirada vigilante del Augusto Diocleciano y de su colega Galerio, Constantino aprendió no solo el arte de la guerra, sino también la política de la supervivencia, un juego sutil e implacable de alianzas, lealtades dudosas y traiciones silenciosas. La convivencia con generales experimentados y burócratas astutos moldeó su visión estratégica, mientras que las campañas militares en las fronteras orientales le proporcionaron experiencia directa en el mando de tropas, consolidando su reputación como un líder competente y valiente. Sin embargo, a pesar de su posición privilegiada, Constantino también era prisionero de la política tetrárquica. Galerio, desconfiado de la creciente popularidad del joven, lo mantuvo bajo estricta vigilancia, impidiendo su acercamiento a su padre y retrasando su ascenso. Las cartas intercambiadas entre Constantino y Constancio Cloro, aunque llenas de afecto, estaban mediadas por la distancia y la incertidumbre, mientras el hijo observaba, desde la relativa seguridad de la corte, a su padre combatir en las provincias occidentales, defendiendo el imperio contra las incursiones bárbaras en las fronteras de Britania y la Galia. El destino, sin embargo, conspiraría a favor de Constantino. En el año 306 después de Cristo, Constancio Cloro falleció repentinamente en Eboracum, la actual York, tras liderar una exitosa campaña militar contra los pictos en Britania. Ante la conmoción de las tropas y el respeto inquebrantable que sentían por su comandante caído, los soldados, reunidos en el campo, aclamaron a Constantino como Augusto, desafiando abiertamente el orden establecido por la tetrarquía, que preveía un rígido esquema de sucesión decidido por el colegio de los emperadores. Así, sin la sanción oficial pero con el fervoroso apoyo de las legiones, Constantino vistió la púrpura imperial, asumiendo el manto de su padre y declarándose señor de las provincias de Britania, la Galia y la Hispania. Ese momento, cargado de simbolismo, no fue solo la ascensión de un nuevo emperador, sino el primer paso de una travesía que alteraría para siempre el rumbo de la civilización romana. Constantino, ahora consciente de su fuerza, inició una política hábil de alianzas y acomodos. Reconoció formalmente la autoridad de los demás tetrarcas, pero mantuvo en la práctica
el control absoluto sobre Occidente. Al regresar a las provincias bajo su mando, Constantino fue recibido como un héroe. Su administración inicial se reveló pragmática y eficiente. Reforzó las defensas fronterizas contra las amenazas bárbaras, promovió la estabilidad monetaria y buscó ganarse el apoyo de las élites locales, ofreciéndoles seguridad y beneficios fiscales. Su imagen de soldado invicto y administrador justo se consolidó rápidamente, ampliando su base de apoyo y fortaleciendo su posición frente a los demás aspirantes al trono. Paralelamente, Constantino inició, aún de forma discreta, su acercamiento a los cristianos, un grupo hasta entonces perseguido, pero cada vez más numeroso e influyente, especialmente en las ciudades de Oriente. Aunque en este momento inicial no asumió públicamente ningún compromiso religioso, su tolerancia contrastaba con la política represiva de algunos de sus rivales, señalando una disposición a reinterpretar la relación entre el poder imperial y las nuevas fuerzas espirituales que fermentaban en el seno del imperio. Mientras tanto, los demás tetrarcas se inquietaban. Galerio, ahora Augusto Senior, dudaba en aceptar la ascensión de Constantino, pero presionado por la realidad militar y política, acabó por concederle el título de César, en un intento de acomodación que poco hizo para contener la escalada de ambiciones y rivalidades. La paz precaria establecida en ese momento era, en realidad, solo la calma que precede a la tormenta. Así se cerraba el primer gran capítulo de la trayectoria de Constantino, de hijo observado a distancia, aclamado por el ejército y transformado en una figura política de envergadura imperial. Su ascenso no fue solo fruto de las circunstancias, sino también de su talento estratégico, de su capacidad para leer las señales de los tiempos y de actuar con determinación donde otros dudaban. A partir de ese momento, Constantino ya no era solo el heredero de un tetrarca, era el arquitecto de un nuevo imperio, cuyas bases se construirían tanto en los campos de batalla como en los altares de las iglesias que silenciosamente comenzaban a erigirse bajo su protección. En la vastedad de un imperio aún dividido, pero irremediablemente en transformación, el nombre de Constantino comenzaba a inscribirse con la solidez de las columnas romanas, un nombre que sobreviviría a los siglos, marcando el umbral entre el mundo antiguo y el cristianismo triunfante que se anunciaba en el horizonte. Cuando Constantino asumió el control de las provincias occidentales, el frágil edificio de la tetrarquía, arquitectado con tanto rigor y esperanza por Diocleciano, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones. El sistema que pretendía garantizar la estabilidad y la sucesión pacífica en el imperio se reveló, en la práctica, como una estructura vulnerable a los impulsos humanos más primitivos, la ambición, el miedo y la sed insaciable de poder. Las alianzas cuidadosamente establecidas entre Augustos y Césares se transformaron rápidamente en rivalidades abiertas, y el imperio volvió a sumergirse en la familiar y trágica dinámica de las guerras civiles. En Oriente, Galerio, uno de los arquitectos remanentes de la tetrarquía, observaba con desconfianza el fulgurante ascenso de Constantino. Su renuente aceptación del joven como César no disimulaba el resentimiento y el temor de que ese hijo de Constancio Cloro pudiera, en breve, reclamar para sí la autoridad total sobre el imperio. Mientras tanto, en el centro de Italia, en Roma, surgía un nuevo actor en el tablero imperial, Magencio, hijo de Maximiano, antiguo Augusto y uno de los pilares de la tetrarquía, que, aprovechándose del vacío de poder y de la insatisfacción senatorial, se proclamó emperador en el año 306 después de Cristo, desafiando abiertamente la legitimidad de los tetrarcas oficiales. El usurpador Magencio se estableció en la ciudad eterna, rodeándose de partidarios entre los remanentes del antiguo establishment senatorial y consolidando una administración que, aunque marcada por la corrupción y el clientelismo, ofrecía a la ciudad de Roma una autonomía que hacía mucho no conocía. Su presencia, sin embargo, representaba una amenaza directa tanto para Constantino en Occidente como para los tetrarcas orientales. Roma, símbolo supremo de la tradición imperial, se convertía paradójicamente en el epicentro de una rebelión contra el nuevo orden que la tetrarquía había intentado instituir. Ante este escenario,
La península itálica, la Galia y África se transformaron en escenarios de confrontaciones militares, donde generales y legiones eran movilizados no ya para defender el imperio de enemigos externos, sino para asegurar la supremacía de pretendidos emperadores sobre sus rivales internos. Constantino, hábil estratega, percibió que un enfrentamiento con Magencio era inevitable, pero en lugar de precipitarse, consolidó primero su posición en las provincias bajo su dominio, reforzando las defensas, asegurando la lealtad de las tropas y administrando con sabiduría las complejas relaciones con las élites locales. Mientras tanto, la figura de Maximiano, el viejo Augusto y padre de Magencio, regresaba inesperadamente al escenario político en un intento desesperado por retomar el poder que había abdicado años antes bajo la égida de Diocleciano. Su intento de usurpar la autoridad de su yerno y posteriormente de Constantino fracasó de manera trágica y humillante. Capturado y forzado al suicidio, Maximiano se convertía en otra víctima del torbellino que él mismo había contribuido a crear. Su muerte, sin embargo, solo profundizó la espiral de inestabilidad y violencia que marcaba aquel periodo. Mientras Constantino y Magencio se preparaban para el enfrentamiento que definiría el destino de Occidente, en Oriente la situación no era menos turbulenta. Licinio y Maximino Dacia disputaban ferozmente la hegemonía sobre las provincias orientales, librando sangrientas batallas que consumían hombres y valiosos recursos. La tetrarquía, concebida para garantizar el orden y la cohesión del imperio, se revelaba ahora como un campo de batalla disperso y anárquico, donde cada hombre armado con una legión se creía con derecho a reclamar el título imperial. En medio de este caos, la figura de Constantino emergía cada vez más nítida e imponente. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, comprendió que la victoria no se reducía solo a conquistas militares, sino que exigía también una construcción simbólica e ideológica del poder. Su progresiva aproximación al cristianismo, su política de tolerancia religiosa y la cuidadosa fabricación de su imagen como líder justo y providencial contrastaban con la brutalidad desordenada de sus rivales. Así, mientras las espadas se cruzaban y los estandartes se alzaban bajo el cielo incierto del imperio fragmentado, Constantino se preparaba, con paciencia y astucia, para el enfrentamiento decisivo. La lucha por el poder, por tanto, no era solo un choque de ejércitos, sino la manifestación visible de una profunda transformación en las estructuras políticas, sociales y espirituales de Roma. De un lado, los vestigios de un orden pagano sostenido por prácticas militares tradicionales y la autoridad senatorial. Del otro, la emergencia de un nuevo paradigma en el que el cristianismo comenzaba a articularse como una fuerza política y cultural, con el potencial de redefinir los fundamentos mismos del poder imperial. En este contexto, la marcha de Constantino hacia el corazón de Italia, y más precisamente hacia Roma, custodiada por Magencio y su ejército, asumía contornos no solo militares, sino épicos y fundacionales. El colapso de la tetrarquía, más que un fracaso político, era la expresión de que el viejo imperio ya no podía ser gobernado según los moldes del pasado. Era necesaria una nueva visión, un nuevo líder capaz de reunir, bajo un mismo estandarte, los fragmentos dispersos de una Roma en crisis. Y fue así como, al avanzar hacia el puente Milvio, Constantino no solo marchaba para enfrentar a un rival, sino que caminaba hacia su destino, trazando los contornos de una nueva era que pronto se revelaría al mundo. Una era marcada por la victoria de una nueva fe y por la refundación de un imperio. La aurora del 28 de octubre del año 312 después de Cristo despuntó sobre las colinas que rodean Roma, cargada de presagios y de un tenso silencio, como si los propios dioses, paganos o cristianos, aguardaran conteniendo la respiración el desenlace de uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia de la civilización occidental, la batalla del puente Milvio. De un lado, Magencio, el usurpador entronizado en la ciudad eterna, apoyado por una guardia pretoriana endurecida y por legiones cuya lealtad había sido conquistada más por la promesa de estabilidad que por ardor patriótico. Del otro, Constantino, general invicto, comandante de hombres forjados en años de campañas en la Galia y Britania, ahora conduciendo a su ejército
al umbral de una victoria que sellaría no solo su destino personal, sino también el rumbo del propio Imperio Romano. En la víspera de la batalla, según la tradición que ha atravesado los siglos, Constantino habría experimentado un evento sobrenatural que cambiaría para siempre su vida y la historia de Occidente. Mientras contemplaba el cielo al atardecer, avistó un signo luminoso, una cruz formada por la luz, acompañada de la inscripción In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. En la noche que siguió, la visión se habría repetido en sueños, con Cristo ordenándole que adoptara ese símbolo en sus estandartes. Así nació el lábaro, un vexilo adornado con las letras griegas E, G y R, la cifra de Cristo, que acompañaría en adelante a las tropas de Constantino, confiriéndoles no solo un nuevo emblema, sino una identidad espiritual entrelazada con el destino militar y político de su comandante. Cuando las legiones de Constantino avanzaron hacia Roma, el ejército de Magencio, seguro de la fortaleza natural que representaba la ciudad y confiado en las profecías de los arúspices que le prometían la victoria, optó por no mantenerse atrincherado tras las murallas, sino enfrentar al rival en campo abierto, a orillas del río Tíber, cerca del puente Milvio, la principal vía de acceso al norte de la ciudad. Fue una decisión fatídica, que muchos historiadores consideran que selló la suerte de Magencio, incluso antes de que se desenvainara la primera espada. El campo de batalla se extendía entre el Tíber y las colinas, con el puente como un paso estratégico, pero también como una potencial trampa. Magencio ordenó que el puente fuera parcialmente desmantelado, erigiendo una estructura flotante para garantizar la retirada si fuera necesario. La maniobra, pensada para asegurar una retirada ordenada, terminó por transformarse en una trampa mortal para sus propios soldados. El ejército de Constantino, aunque en desventaja numérica, compensaba con disciplina, elevada moral y, según los relatos, una confianza mística alimentada por la visión del lábaro y por la fe recién adoptada de su comandante. La batalla comenzó con el tradicional intercambio de proyectiles, dardos, flechas, ondas, mientras las legiones se posicionaban. Pronto, el choque entre las infanterías se dio con la furia característica de las guerras civiles romanas, donde los hombres hablaban la misma lengua, empleaban las mismas tácticas y empuñaban las mismas armas, pero se mataban con una ferocidad redoblada por la rivalidad política. La ventaja táctica de Constantino se hizo sentir rápidamente. Utilizando hábiles maniobras de caballería y explotando la vacilación del enemigo, logró desestabilizar las líneas de Magencio, quien, presionado, intentó retroceder hacia el puente improvisado. Fue entonces cuando la tragedia se abatió sobre las tropas de Roma. La estructura flotante cedió bajo el peso desordenado de los soldados en fuga, lanzando a cientos al río, donde perecieron ahogados o aplastados por el caos. Entre ellos, el propio Magencio, cuyo cuerpo fue hallado posteriormente entre los escombros, arrastrado por las turbulentas aguas del Tíber. La victoria de Constantino fue absoluta y decisiva. Al entrar triunfalmente en Roma, no como un conquistador bárbaro, sino como restaurador del orden y portador de un nuevo futuro, Constantino fue recibido por el pueblo con júbilo y esperanza. Mandó arrojar el cuerpo de Magencio al río, negándole los ritos fúnebres imperiales, y disolvió la Guardia Pretoriana, esa misma fuerza que durante siglos había decidido la suerte de los emperadores romanos y que ahora, simbólicamente, era extinguida por quien se presentaba como el nuevo dueño del imperio. La batalla del puente Milvio no fue solo un triunfo militar, fue la legitimación de un nuevo paradigma. Al atribuir su victoria al dios cristiano y al símbolo de la cruz, Constantino no solo selló su hegemonía política, sino que también confirió al cristianismo un nuevo nivel de respetabilidad e influencia, sentando las bases para la transformación religiosa del imperio. El triunfo fue inmortalizado en monumentos como el Arco de Constantino, erigido en Roma para celebrar la victoria, combinando elementos clásicos del arte imperial con discretas pero inconfundibles referencias a la protección divina que el emperador invocaba. Así, en las orillas del Tíber, bajo la mirada silenciosa de las colinas romanas y el juicio de las deidades ancestrales que, por última vez,
contemplaron cómo se decidía la suerte de Roma bajo la égida de otro panteón, el destino del imperio fue irrevocablemente alterado. El hombre que aquella mañana comandó a sus tropas con el sol reflejándose sobre el lábaro cristiano, no solo destronaba a un usurpador, sino que abría el camino hacia la mayor transformación espiritual, política y cultural que el mundo romano jamás había presenciado. A partir de ese día, Constantino dejaba de ser solo un general victorioso. Se convertía en el emperador de un nuevo imperio, donde la cruz y la corona caminarían de la mano durante los siglos venideros. Al emerger de las tumultuosas aguas del Tíber como el señor indiscutible de Roma, Constantino no solo selló su dominio político, sino que dio inicio a una de las transformaciones espirituales más profundas y duraderas de la historia de la humanidad. El cristianismo, que durante 3 siglos había sobrevivido en la penumbra, perseguido como una superstición odiosa, difamado como una secta subversiva y flagelado por emperadores desde Nerón hasta Diocleciano, finalmente emergía de la clandestinidad para ocupar un lugar central en la vida del Imperio Romano. Bajo la égida de Constantino, la cruz dejaba de ser un instrumento de suplicio para convertirse en el más poderoso de los símbolos imperiales, inaugurando una era en la que el poder político y la fe cristiana entrelazarían sus destinos de forma indisoluble. Antes de la ascensión de Constantino, el cristianismo era un movimiento religioso plural, fragmentado en comunidades dispersas que se reunían en casas privadas, catacumbas o pequeños espacios de culto. Su expansión, a pesar de las persecuciones periódicas, había sido constante y silenciosa, especialmente en las provincias orientales del imperio, donde el helenismo y la diversidad religiosa facilitaban el florecimiento de nuevas doctrinas espirituales. Sin embargo, la política imperial, celosa de la unidad religiosa y política, veía con desconfianza a aquella nueva fe que, al rechazar el culto a los dioses tradicionales y al emperador, parecía minar los cimientos ideológicos del imperio. Fue precisamente este escenario el que Constantino se dispuso a modificar. La victoria en el puente Milvio, que él mismo atribuyó a la intervención divina del dios cristiano, no solo marcó un giro personal, sino también un cambio institucional de proporciones inéditas. En el año 313 después de Cristo, junto a su colega Licinio, promulgó el Edicto de Milán, un documento que establecía la libertad religiosa para todos los cultos, pero que en la práctica significaba la legalización definitiva del cristianismo. Por primera vez, la fe de los mártires y confesores era reconocida oficialmente como una religión lícita, libre de la persecución estatal y digna de protección jurídica. Este gesto de tolerancia no fue un simple cálculo político, sino un movimiento estratégico y cultural que alteró profundamente la relación entre el trono y el altar. Al conceder libertad a los cristianos y devolverles los bienes confiscados durante las persecuciones anteriores, Constantino se ganaba el apoyo de una comunidad cada vez más numerosa y organizada, cuya red de obispos, diáconos y fieles ofrecía una estructura de poder que rivalizaba en cohesión y disciplina con las propias instituciones estatales. Bajo la protección imperial, el cristianismo floreció de manera sin precedentes. Comenzaron a erigirse iglesias monumentales en las principales ciudades del imperio, destacando la Basílica de Letrán en Roma y más tarde la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, obras que no solo testimoniaban la fe de Constantino, sino que también señalaban ante los ojos del mundo la emergencia de un nuevo paradigma político-religioso. Las reuniones y concilios, antes celebrados en secreto, pasaron a realizarse con respaldo oficial, y el clero cristiano, hasta entonces marginado, comenzó a ocupar posiciones de prestigio e influencia junto al poder imperial. No obstante, la relación entre Constantino y el cristianismo estuvo marcada desde el inicio por una compleja ambivalencia. Aunque favorecía a la nueva fe, el emperador no rompió de inmediato con las tradiciones paganas que constituían la base simbólica y cultural del imperio. Continuó siendo, formalmente, Pontifex Maximus, el supremo sacerdote de los cultos romanos, y a emitir monedas adornadas con imágenes de Sol Invictus, el dios solar cuya iconografía, con sorprendente sincretismo, se fundía al simbolismo cristiano emergente.
Este eclecticismo religioso revela no solo la prudencia política de Constantino, sino también la profunda transición cultural por la que atravesaba el imperio, de una civilización forjada bajo el signo de Júpiter y Marte, hacia un nuevo orden anclado en la cruz y en la promesa de salvación eterna. La promoción del cristianismo también provocó cambios sustanciales en la administración del imperio. Se concedieron exenciones fiscales a las propiedades eclesiásticas, se garantizaron privilegios jurídicos a los clérigos y los obispos comenzaron a desempeñar papeles que trascendían la esfera religiosa, interviniendo en cuestiones civiles, de mediación y de asistencia social. De esta forma, la Iglesia cristiana no solo se expandía espiritualmente, sino que se consolidaba como una fuerza política y económica de primer orden, estrechamente vinculada al poder imperial. Para muchos, la ascensión del cristianismo bajo Constantino fue la realización de una promesa divina. Para otros, una ruptura radical con los valores que sustentaron Roma durante siglos. Lo que es innegable es que, bajo su gobierno, el cristianismo dejó de ser la religión de los perseguidos y se transformó en la religión favorecida, colocándose en el centro de las decisiones imperiales e iniciando una trayectoria que, en los siglos siguientes, culminaría en la transformación de la Iglesia en uno de los pilares fundamentales de la civilización europea. Así, con la mano firme de Constantino y bajo la mirada vigilante de obispos y presbíteros, el cristianismo no solo sobrevivió a la Roma imperial, sino que sobrevivió a su propia persecución, ascendiendo al trono del que antes había sido expulsado a hierro y fuego. La cruz erigida en la batalla del Puente Milvio se convertía ahora en el estandarte del imperio, y la nueva fe, hasta entonces relegada a los subterráneos de las catacumbas, comenzaba a resonar en las plazas, en los palacios y en los corazones de un mundo que se reconfiguraba bajo la promesa de redención y eternidad. Al asumir el papel de defensor y patrono de la Iglesia, Constantino inauguró una era inédita en la historia del Imperio Romano. Por primera vez, la religión cristiana, que durante siglos se había ocultado en las sombras y en los subterráneos de las ciudades, ascendía a la luz del poder imperial, protegida y promovida por la propia figura del emperador. Esta alianza, sellada no solo por motivos espirituales, sino también por una visión estratégica de gobierno, transformó profundamente las estructuras políticas, sociales y culturales del mundo romano, sentando las bases de lo que, más tarde, sería conocido como la cristiandad. Constantino, a diferencia de sus predecesores, que habían intentado aplastar el cristianismo a golpe de espada y edictos de represión, comprendió el potencial de aquella nueva fe como fuerza unificadora del imperio. Su acercamiento a la Iglesia no fue solo una expresión de convicción personal, marcada por la experiencia mística antes de la batalla del Puente Milvio, sino también una estrategia consciente para consolidar su autoridad y pacificar un imperio desgarrado por décadas de guerras civiles e inestabilidad religiosa. Como patrono, Constantino no escatimó esfuerzos ni recursos para fortalecer la Iglesia. Decretó la restitución de los bienes confiscados durante las persecuciones, ordenó la devolución de propiedades a los cristianos y, además, otorgó vastos privilegios legales y económicos al clero. Exenciones fiscales comenzaron a beneficiar a las instituciones eclesiásticas. Donaciones imperiales financiaron la construcción de iglesias monumentales que se erigían como nuevos hitos arquitectónicos en el espacio urbano de las ciudades romanas. La Basílica de San Juan de Letrán en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén son solo los ejemplos más célebres de esta política que redefinió no solo el paisaje material, sino también el imaginario colectivo del imperio. Bajo su protección, los obispos cristianos adquirieron un papel hasta entonces impensable en la vida pública. Dejaron de ser solo líderes espirituales de comunidades marginadas para convertirse en figuras de autoridad social y política, mediadores en conflictos, administradores de justicia y consejeros del propio emperador. El episcopado se convirtió en una vía de ascenso social e influencia, mientras las asambleas y concilios eclesiásticos comenzaron a recibir el apoyo logístico y jurídico del Estado, consolidando la estructura jerárquica de la Iglesia que sobreviviría por siglos. Sin embargo, la relación entre Constantino y la Iglesia no se limitó al patrocinio material.
También implicó una intervención directa en las cuestiones doctrinales y disciplinarias que agitaban al cristianismo en expansión. Consciente de las disensiones internas que amenazaban la unidad de la nueva fe, como el cisma donatista en África y las disputas teológicas que culminarían en la controversia arriana, Constantino se vio obligado a intervenir como árbitro y promotor de la unidad religiosa. Fue bajo su convocatoria y con el apoyo logístico del poder imperial que se celebraron los primeros sínodos de carácter ecuménico, como el Concilio de Arles, 314 después de Cristo, y más tarde el célebre Concilio de Nicea. En este nuevo papel de defensor de la fe, Constantino se proyectó como una figura mesiánica, enviada no solo para restaurar la paz y el orden en el mundo romano, sino también para garantizar la ortodoxia y la unidad de la Iglesia de Cristo. Su imagen fue cuidadosamente construida y difundida por cronistas eclesiásticos como Eusebio de Cesarea, quien lo retrató como el emperador elegido por Dios, el 13º apóstol y el nuevo Moisés, que conduciendo al pueblo cristiano, atravesaba el desierto de las persecuciones hacia la tierra prometida de la libertad religiosa. Sin embargo, esta simbiosis entre trono y altar no se dio sin tensiones y ambigüedades. Aunque Constantino favoreció al cristianismo, no impuso su práctica de forma coercitiva, ni prohibió oficialmente los cultos tradicionales. El paganismo continuó siendo tolerado y los templos dedicados a los antiguos dioses seguían funcionando en diversas partes del imperio. Esta política de transición, marcada por el pragmatismo y el gradualismo, permitió que el cambio religioso no provocara una ruptura violenta, sino que se procesara a lo largo de décadas, preparando el camino para la posterior cristianización oficial del imperio bajo Teodosio, a finales del siglo IV. El título de defensor de la fe, asumido por Constantino, transformó radicalmente la naturaleza del poder imperial. Si en los tiempos de Augusto y Trajano, el emperador era ante todo el símbolo de la continuidad y la gloria romana, bajo Constantino se convirtió también en el guardián de la verdad revelada y el protector de la Iglesia de Cristo. Esta nueva concepción del poder, profundamente marcada por la dimensión religiosa, moldearía no solo el gobierno de sus sucesores, sino todo el desarrollo político y espiritual de la Europa medieval y moderna. Así, al asumir el papel de patrono y defensor de la Iglesia, Constantino no solo consolidó su autoridad sobre el imperio fragmentado, sino que también inauguró una nueva era, en la que el imperium y la fides se entrelazarían como nunca antes. El emperador que marchó bajo el signo de la cruz se convertía ahora en el arquitecto de un orden en el que la Iglesia, antes perseguida, se erigiría como socia y aliada del poder imperial, transformando para siempre el rostro de la Roma que gobernaba y de la civilización que de ella heredó los fundamentos. En la primavera del año 325 después de Cristo, mientras las legiones romanas vigilaban las fronteras y el imperio respiraba la paz restaurada tras décadas de guerras civiles, una nueva batalla, silenciosa e intelectual, estallaba en el seno de la Iglesia cristiana, ya no librada con espadas o lanzas, sino con palabras, doctrinas y anatemas. Percibiendo el potencial destructivo de esta división interna, Constantino convocó por primera vez en la historia un concilio universal, la Asamblea de Obispos que sería conocida como el Concilio de Nicea. Con este gesto, el emperador no solo intervenía en una disputa teológica, sino que sellaba el papel del Estado como árbitro y protector de la unidad dogmática de la cristiandad, estableciendo un precedente que resonaría durante milenios. El escenario que motivó la convocatoria del concilio era la intensa controversia arriana, liderada por el presbítero Arrio de Alejandría, quien predicaba que Cristo, aunque hijo de Dios, no compartía la misma sustancia divina del Padre, sino que había sido creado por él y por lo tanto no era coeterno. Esta doctrina, en apariencia técnica, encendió pasiones y provocó profundas divisiones entre las comunidades cristianas, amenazando la unidad recién conquistada de la Iglesia y, por extensión, la estabilidad política del imperio que Constantino tanto buscaba preservar. El emperador, aunque recién convertido y aún en proceso de comprender las sutilezas de la teología cristiana,
percibió con agudeza que una iglesia dividida debilitaría el nuevo fundamento espiritual que él mismo comenzaba a construir para el imperio. Así, decidió reunir bajo su autoridad a todos los obispos del mundo romano en una asamblea sin precedentes que debía restaurar la concordia y definir oficialmente los contornos de la ortodoxia cristiana. En Nicea, en Bitinia, ciudad elegida por su ubicación estratégica y por la posibilidad de mantener el evento bajo estrecha vigilancia imperial, más de 300 obispos se reunieron, procedentes de las más diversas provincias del imperio, de Hispania a Siria, de África a Armenia. Era la primera vez que representantes de todas las iglesias locales se sentaban a la misma mesa para deliberar sobre los dogmas que debían regir la fe común. El propio Constantino, vestido con la púrpura imperial, presidió la apertura de la asamblea, en un gesto simbólico que demostraba la nueva relación entre el trono y la iglesia, el emperador como patrono, pero también como árbitro y guardián de la unidad cristiana. Los debates, conducidos con fervor y erudición, expusieron las profundas divergencias sobre la naturaleza de Cristo, el significado de la encarnación y la relación entre el Padre y el Hijo. De un lado, los seguidores de Arrio defendían la subordinación del Hijo al Padre. Del otro, los partidarios de Atanasio, joven diácono de Alejandría, sostenían con vehemencia la consustancialidad, la doctrina de que el Hijo es de la misma sustancia, homoousios, que el Padre, siendo igualmente eterno y divino. Tras semanas de acaloradas discusiones, donde los argumentos teológicos se mezclaban con intereses políticos y rivalidades personales, la posición de Atanasio prevaleció, gracias al apoyo decisivo de Constantino, quien, aunque inicialmente inclinado a la conciliación, comprendió que la claridad dogmática era esencial para la estabilidad de la Iglesia y, en consecuencia, del imperio. Así el Concilio de Nicea condenó el arrianismo como herejía, excomulgó a Arrio y promulgó el Credo Niceno, un texto solemne y definitivo que afirmaba la plena divinidad de Cristo, la eternidad del Hijo y la fe en la Trinidad consustancial. Con este acto, no solo se sancionó una doctrina, sino que se instauró definitivamente un nuevo modelo de relación entre el poder espiritual y el poder temporal, el emperador como garante de la ortodoxia, el Estado como instrumento de preservación de la unidad religiosa y la Iglesia como socia en la misión de edificar una sociedad cohesionada y disciplinada. El Concilio de Nicea marcó así no solo la victoria de una corriente teológica, sino la consagración de la idea de que la unidad dogmática de la Iglesia era condición necesaria para la unidad política del imperio. Además de la definición cristológica, el concilio trató otras cuestiones fundamentales: la fijación de la fecha de la Pascua, la regulación de las órdenes eclesiásticas y la elaboración de cánones disciplinarios que moldearían la vida interna de la Iglesia por siglos. La celebración de la Pascua, por ejemplo, debía realizarse de manera unificada, desvinculándose del calendario judío y reforzando la identidad propia del cristianismo. La participación directa de Constantino en el concilio, acogiendo a los obispos en su palacio, interviniendo en las deliberaciones y garantizando la ejecución de las decisiones, simbolizaba la nueva era inaugurada por su política religiosa. Una era en la que las fronteras entre Iglesia y Estado se volvían porosas, entrelazándose en una simbiosis que marcaría profundamente la trayectoria de Occidente. El Concilio de Nicea representó, pues, más que un evento eclesiástico. Fue un acto fundador de un nuevo orden civilizacional. La victoria del credo niceno estableció los cimientos teológicos de la ortodoxia cristiana. La intervención imperial legitimó e institucionalizó el papel de la Iglesia como socia del poder político, y la figura de Constantino se consolidó como arquetipo del emperador cristiano, no solo señor de las legiones, sino también defensor de la fe, legislador de doctrinas y protector de la unidad espiritual del mundo romano. Así, al concluir los trabajos de Nicea y regresar triunfante a su capital, Constantino no solo pacificaba una iglesia dividida, sino que sellaba un legado que trascendería su propia vida, el de un imperio renovado bajo el signo de la cruz, donde fe y poder, dogma y ley, se unirían para moldear los destinos de las generaciones futuras
definiendo los contornos de una nueva era que los hombres llamarían cristiandad. Al contemplar las serenas aguas del Bósforo, donde Oriente y Occidente se encuentran en un abrazo de mareas y culturas, Constantino vislumbró lo que pocos antes que él habían percibido: la posibilidad de fundar no solo una ciudad, sino un nuevo centro para el Imperio Romano, una capital que, erigida entre dos continentes, pudiera simbolizar la continuidad de la tradición romana y al mismo tiempo el nacimiento de una nueva era espiritual y política. Así, en el año 330 después de Cristo, nació Constantinopla, la nueva Roma, la joya que reflejaría para siempre la ambición, el genio político y la visión trascendental de quien la fundó. La elección del lugar no fue casual, ni fruto únicamente de la inspiración estética. Bizancio, la antigua colonia griega situada en la entrada del Mar Negro, ofrecía una posición estratégica inigualable. Controlaba las rutas comerciales más importantes entre Asia y Europa. Se situaba cerca de las regiones agrícolas más productivas del imperio y, sobre todo, poseía defensas naturales robustas, protegida por colinas y rodeada de aguas. Para Constantino, esa ubicación era la síntesis perfecta entre seguridad militar y potencial económico, un baluarte capaz de sostener el imperio en tiempos de crisis y de proyectar su poder más allá de las antiguas fronteras. Pero Constantinopla no sería solo una fortaleza, ni simplemente un enclave comercial. Sería la encarnación física del nuevo imperio que Constantino deseaba legar al mundo. Así, ordenó una monumental campaña de urbanización, en la que ingenieros, arquitectos y artesanos de todas las partes del imperio fueron convocados para transformar la modesta Bizancio en una metrópolis digna de la majestad romana. Foros, acueductos, palacios y templos se alzaron rápidamente, muchos de ellos adornados con columnas, estatuas y reliquias traídas de las ciudades más antiguas del imperio en una traslación simbólica y literal del legado de Roma a su nueva sede. En el corazón de la ciudad, el gran palacio imperial se extendía sobre las colinas, dominando el horizonte y conectándose directamente al hipódromo, donde las multitudes se reunirían para presenciar las carreras de cuadrigas y los espectáculos públicos, perpetuando los antiguos rituales cívicos de la Roma clásica. A su lado, la majestuosa Hagia Sofía, en su versión primitiva, anticipaba el esplendor espiritual que siglos más tarde alcanzaría su apogeo bajo Justiniano, pero que ya desde Constantino establecía la ciudad como centro de peregrinación y devoción. La fundación de Constantinopla representó, más que cualquier decreto o concilio, la consagración del giro que experimentaba el imperio, una transición de Occidente latino al Oriente griego, del politeísmo tradicional a la supremacía cristiana, de la ciudad eterna, Roma, a una nueva capital destinada a perdurar aún más que su predecesora. Constantino, al dedicar solemnemente la ciudad al dios cristiano, no solo redefinía el espacio físico del poder imperial, sino que también sancionaba la alianza definitiva entre el imperio y la Iglesia, estableciendo Constantinopla como la ciudad cristiana por excelencia, concebida para ser el faro espiritual del mundo. La política de urbanización de la Nueva Roma reflejaba el ethos de Constantino, un respeto calculado por el pasado, expresado en la conservación de símbolos y prácticas romanas, pero aliado a una visión progresista y estratégica que apuntaba hacia el futuro. La moneda imperial continuó ostentando por algún tiempo las imágenes de Sol Invictus, pero pronto fue acompañada por iconos cristianos, mientras que las leyes imperiales comenzaron a proteger y privilegiar cada vez más a la Iglesia. Constantinopla se convirtió así no solo en una capital política, sino en un centro cultural y religioso, donde el griego, y no más el latín, pasaría a ser la lengua predominante, anticipando la evolución que transformaría al imperio en lo que más tarde se conocería como Bizancio. La inauguración de Constantinopla fue celebrada con festividades grandiosas, procesiones solemnes y ceremonias que fusionaban los ritos tradicionales con los nuevos símbolos cristianos. Constantino recorrió las calles de la ciudad, flanqueado por soldados y clérigos, ofreciendo sacrificios, pero también oraciones, en una performance política
que simbolizaba la continuidad y la renovación del imperio bajo su mando. Con Constantinopla, el imperio encontraba una nueva sede capaz de resistir los desafíos del tiempo. Mientras Roma en Occidente se sumía progresivamente en la inestabilidad y se volvía vulnerable a las invasiones bárbaras, la nueva Roma se erguía como bastión de orden, cultura y espiritualidad, sosteniendo por más de un milenio las instituciones que Constantino había consolidado. La ciudad se convertía así, no solo en una obra arquitectónica o una capital administrativa, sino en el monumento vivo a la visión de un emperador que supo, como pocos en la historia, moldear el curso de su tiempo y proyectar su memoria a la eternidad. Así, al trazar los límites de Constantinopla, Constantino no solo redibujaba el mapa del imperio, sino que inscribía su nombre en la piedra, en el mármol y en el alma de la ciudad, para que mientras sus murallas resistieran, su legado jamás fuese olvidado. Constantinopla era, en fin, la nueva Roma. No una copia, sino un renacimiento, la síntesis perfecta entre la tradición imperial y la promesa cristiana que, bajo el mando de Constantino, redefiniría para siempre los destinos de Occidente y de Oriente. En la trayectoria de Constantino, el defensor de la fe y arquitecto del imperio cristiano, la relación con la Iglesia fue, al mismo tiempo, íntima y compleja, marcada por gestos grandiosos de protección, pero también por ambivalencias y contradicciones que revelan los límites y las tensiones del poder imperial frente a la autonomía espiritual. Por un lado, Constantino promovió y protegió a la Iglesia como nunca antes. Por otro, se mantuvo hasta el final de su vida como soberano de un imperio que aún reverenciaba a los antiguos dioses y preservaba muchas de las prácticas paganas que habían sostenido el orden romano durante siglos. El propio Constantino, aunque defensor fervoroso del cristianismo, nunca renunció formalmente al título de Pontifex Maximus, el supremo sacerdote del culto tradicional romano. Este gesto, más político que devocional, reflejaba la prudencia de un emperador que, aunque orientaba el imperio hacia la cruz, reconocía la fuerza y la penetración social del paganismo, especialmente en las aristocracias senatorial y militar, profundamente enraizadas en las tradiciones religiosas ancestrales. Así, mientras ordenaba la construcción de basílicas cristianas y favorecía al clero con exenciones y privilegios, permitía simultáneamente que los templos paganos siguieran funcionando, que se realizaran sacrificios y que los festivales antiguos continuaran marcando el calendario cívico. Esta política de tolerancia selectiva, en la que el cristianismo ascendía sin que el paganismo fuera inmediatamente extinguido, revela el carácter gradual y estratégico de la transición religiosa impulsada por Constantino. Lejos de promover una ruptura abrupta, buscó un delicado equilibrio, preservando la cohesión social del imperio y evitando la alienación de importantes sectores de las élites tradicionales, que aún veían con desconfianza la nueva fe y a sus líderes espirituales. Esta ambivalencia también se manifestó en la relación personal de Constantino con la doctrina cristiana. Aunque fue patrono y protector de la Iglesia, solo en su lecho de muerte, en el año 337 después de Cristo, aceptó formalmente el bautismo, en una decisión que ha generado desde entonces intensos debates entre teólogos e historiadores. Algunos interpretan su conversión tardía como expresión de un proceso espiritual sincero, respetando la tradición, común entre los cristianos de la época, de retrasar el bautismo hasta el momento final de la vida, cuando ya no se podían cometer más pecados. Otros, sin embargo, lo ven como un cálculo político, reflejo de su vacilación en romper definitivamente con la herencia pagana y asumir, en vida, la identidad cristiana plena. La relación ambivalente entre Constantino y la Iglesia también se evidenció en su intervención en las disputas internas de la cristiandad. Decidido a preservar la unidad religiosa del imperio, Constantino no dudó en intervenir en las querellas teológicas, convocando concilios, exiliando obispos y promoviendo reconciliaciones forzadas. Su acción más notoria en este sentido fue la conducción del Concilio de Nicea, donde al apoyar la condena del arrianismo, impuso una visión dogmática que, aunque consolidó la ortodoxia trinitaria, también inauguró una larga tradición de injerencia imperial en los asuntos eclesiásticos.
Para los defensores de la autonomía de la Iglesia, esta intervención imperial fue, desde el inicio, motivo de preocupación. ¿Cómo conciliar la independencia espiritual de los obispos con el poder político del emperador, que se arrogaba el derecho de legislar sobre la fe? Para los aliados de Constantino, sin embargo, su presencia protectora era vista como providencial, el instrumento humano elegido por Dios para garantizar la victoria del cristianismo sobre el paganismo y asegurar la unidad del pueblo cristiano. Así, entre el trono y el altar, la relación construida por Constantino fue de simbiosis, pero también de tensión. La Iglesia necesitaba del apoyo imperial para consolidarse y expandirse, mientras que el imperio veía en la cohesión religiosa promovida por el cristianismo un medio eficaz de restaurar el orden y la estabilidad tras siglos de crisis. Sin embargo, esta alianza no se hizo sin ambigüedades, y el propio Constantino permaneció, hasta sus últimos días, como una figura situada entre dos mundos, el del imperio pagano que heredó y el del imperio cristiano que ayudó a fundar. La política de Constantino hacia la Iglesia fue, por tanto, un delicado ejercicio de equilibrio. Favoreció la nueva fe, pero no extinguió de inmediato las antiguas. Promovió la unidad dogmática, pero intervino, a veces con mano dura, en las deliberaciones eclesiásticas. Protegió a los obispos, pero también los castigó cuando lo consideró necesario para la estabilidad del imperio. Esta relación ambivalente definiría el modelo de las relaciones entre Iglesia y Estado a lo largo de la Antigüedad tardía y la Edad Media, estableciendo las bases para la compleja interacción entre poder secular y espiritual que moldearía la historia de Occidente. Así, al final de su vida, Constantino no dejó solo una ciudad, una moneda o un ejército reformado, dejó también un paradigma, el del emperador cristiano, patrono de la Iglesia, pero soberano absoluto del imperio, árbitro de las doctrinas, pero también guardián del orden político. Un modelo ambiguo y fascinante que atestigua la complejidad de una época en transición y la genialidad de un gobernante que supo, como pocos en la historia, navegar entre las corrientes de lo viejo y lo nuevo, de lo pagano y lo cristiano, de lo temporal y lo eterno. En los últimos años de su larga y extraordinaria trayectoria, Constantino se vio cada vez más alejado de los campos de batalla que habían forjado su leyenda y cada vez más inmerso en las complejas tramas políticas y espirituales que definirían su legado. El emperador que transformó Roma con su espada y Constantinopla con su visión, ahora en el crepúsculo de la vida, buscaba consolidar la obra que trascendería su propia existencia, el nuevo imperio cristiano, donde la cruz sería el estandarte no solo de la fe, sino del propio orden imperial. A pesar de haber alcanzado la hegemonía incontestable sobre todo el imperio tras la victoria sobre Licinio en el año 324 después de Cristo, Constantino jamás descansó en los laureles de sus conquistas. Hasta sus últimos días, se mantuvo atento a las amenazas que persistían en las fronteras y a las tensiones internas que aún acechaban al imperio. Emprendió campañas militares contra los godos en el Danubio y preparó, con determinación y meticulosa planificación, una expedición contra los persas sasánidas, entonces liderados por Sapor II, con quienes las relaciones diplomáticas se habían deteriorado. El emperador deseaba no solo proteger las provincias orientales, sino también quizás sellar su vida con una última victoria que confirmara, ante el mundo y la historia, la gloria del imperio bajo la égida cristiana. Sin embargo, el destino, que tantas veces se había doblegado ante la voluntad de Constantino, le impuso finalmente la inevitable condición humana. Durante los preparativos para la campaña persa, su salud comenzó a debilitarse, consumida por una enfermedad cuya naturaleza permanece oscura, pero que rápidamente minó sus fuerzas. Al darse cuenta de que se acercaba el fin, Constantino tomó una decisión que marcaría de manera indeleble su biografía y el imaginario cristiano. Buscó el bautismo, sacramento que, aunque promovía y protegía, aún no había recibido personalmente. El lugar elegido para su retiro fue Anquirona, una pequeña ciudad cercana a Nicomedia, donde en un clima de recogimiento el emperador se preparó para su partida de este mundo. Allí,
Entre oraciones y reflexiones, y rodeado por miembros del clero y de la corte, Constantino recibió el bautismo de manos de Eusebio de Nicomedia, obispo influyente de la región y figura central en los debates teológicos de su época. El gesto fue profundamente simbólico. El hombre que había convocado concilios, legislado en favor de la Iglesia y erigido monumentales basílicas, finalmente se sometía al rito que, desde los tiempos apostólicos, marcaba la entrada plena en la comunidad cristiana. El bautismo de Constantino ha estado rodeado desde entonces de interpretaciones y polémicas. Algunos lo consideraron tardío, casi reticente, señal de una conversión incompleta o pragmática. Otros, sin embargo, vieron en ese acto final la expresión más pura de su fe, reservada para el momento último en conformidad con la práctica común entre muchos cristianos de la época, que temían cometer nuevos pecados tras el sacramento, y por ello lo postergaban hasta las vísperas de la muerte. La muerte de Constantino ocurrió el 22 de mayo del año 337 después de Cristo, poniendo fin a una de las vidas más significativas y transformadoras de la historia. Su cuerpo fue trasladado solemnemente a Constantinopla, la ciudad que había erigido como símbolo del nuevo imperio, y sepultado en la iglesia de los Santos Apóstoles, fundada por él, donde, según la tradición, reposaría en medio de 12 sarcófagos que representaban a los 12 apóstoles, como si él fuera el 13º, completando el círculo sagrado. Este gesto, más que una elección funeraria, fue una declaración política y espiritual. Constantino no quería ser recordado solo como un emperador, sino como parte indisoluble de la Iglesia que ayudó a promover. Con su muerte se cerraba la era del fundador, pero comenzaba la era del legado. El imperio que dejaba a sus hijos, Constancio II, Constante y Constantino II, era profundamente distinto de aquel que heredó de Diocleciano. Ahora, el cristianismo ya no era una fe perseguida, sino una religión privilegiada. Constantinopla sustituía a Roma como centro político y espiritual, y el modelo del emperador cristiano había sido definitivamente instaurado, moldeando los patrones del gobierno imperial durante los siglos siguientes. La figura de Constantino desde entonces habitaría tanto los anales de la historia como la hagiografía cristiana, venerado en Oriente como San Constantino, igual a los apóstoles, y celebrado en Occidente como el visionario que unió la cruz con el cetro, transformando para siempre el rostro de la civilización romana, y con ella, el destino del mundo occidental. Así, al cerrar los ojos por última vez, Constantino no dejaba solo un imperio territorialmente renovado, sino un proyecto civilizacional que trascendería el tiempo, cimentado sobre las columnas de Constantinopla y erigido bajo el signo de la cruz, la marca indeleble del hombre que, de general pagano, se transformó en el patrono del cristianismo y en el artífice de un nuevo imperio espiritual. El legado de Constantino trascendió los límites de su propia existencia y se perpetuó como uno de los pilares fundacionales de la civilización occidental. Su obra no se restringió a las victorias militares o a las reformas administrativas. Fue ante todo una profunda reinvención de la propia concepción de imperio, transformando a Roma de una potencia pagana e imperialista en un espacio donde la espiritualidad cristiana pasó a ser el marco y el motor de las instituciones políticas, sociales y culturales. Constantino fue el arquitecto de un nuevo orden mundial, en el que el cristianismo, antes relegado a las catacumbas, ascendía al trono para moldear los corazones, las leyes y los destinos de los pueblos. La primera y más inmediata expresión de su legado fue la transformación del cristianismo en religión imperial. Aunque el Edicto de Milán formalizó solo la libertad religiosa, su política favoreció de manera decisiva la ascensión del cristianismo al estatus de religión preeminente. Bajo su protección, la Iglesia se consolidó como una estructura organizada, jerarquizada y dotada de prerrogativas legales inéditas que le permitirían, en los siglos siguientes, sobrevivir e incluso superponerse al propio imperio que la había acogido. La figura del obispo, ya fortalecida en tiempos de Constantino, se convertiría con el tiempo en la columna vertebral de las sociedades europeas medievales, perpetuando la simbiosis entre fe y poder. El modelo de cesaropapismo,
en el que el emperador actúa como protector y árbitro de la Iglesia, ensayado por Constantino, se convirtió en un paradigma duradero en las relaciones entre el trono y el altar. La idea de que el soberano, al garantizar la ortodoxia religiosa, legitima su autoridad política, fue uno de los legados más perdurables de su época, reproduciéndose en las monarquías cristianas de la Edad Media y resurgiendo de distintas formas en muchos regímenes cristianos a lo largo de la historia. Constantino, al asumir el papel de legislador y patrono de la Iglesia, estableció un modelo que moldearía para siempre la figura del gobernante cristiano, no solo un jefe militar y político, sino un defensor de la fe y promotor de la unidad espiritual de sus súbditos. Otra dimensión fundamental de su legado fue la refundación geopolítica del imperio y la transferencia simbólica y práctica del centro imperial a Constantinopla no solo desplazó el eje político de Roma hacia Oriente, sino que también garantizó la supervivencia del imperio por más de 1000 años tras la caída de Occidente. La ciudad, fundada como expresión de la visión constantiniana, se convirtió no solo en capital política, sino también en bastión cultural y espiritual, corazón palpitante de la ortodoxia oriental, hasta su caída ante los otomanos en 1453. La elección de Constantinopla fue una demostración de la mirada estratégica y visionaria de Constantino, capaz de percibir que el futuro del imperio dependía de la integración con el mundo griego y del fortalecimiento de las rutas orientales. El impacto cultural y artístico de su legado también es inconmensurable. Las basílicas, erigidas bajo su inspiración y patrocinio, definieron un nuevo estilo arquitectónico que abandonaba las formas tradicionales del templo pagano y creaba espacios amplios y luminosos, destinados al culto cristiano y a la celebración comunitaria de la fe. La propia idea de un espacio sacralizado por el poder imperial, como la Basílica de San Pedro, cuyas fundaciones se remontan a su reinado, fue una innovación que moldeó el paisaje religioso de Occidente. Políticamente, la figura de Constantino se cristalizó como la del emperador ideal, valiente en las batallas, sabio en las decisiones, prudente en las reformas y piadoso en la fe. Su imagen fue celebrada, reinterpretada y muchas veces idealizada por cronistas cristianos, como Eusebio de Cesarea, que lo retrataron como un enviado de Dios, y por sucesores que buscaron legitimar sus propios gobiernos evocando su memoria. Incluso en la tradición bizantina, Constantino sería exaltado como el prototipo del emperador cristiano, y su iconografía se perpetuaría en monedas, mosaicos y vitrales, inmortalizándolo como el soberano que unió el gladio al evangelio. Sin embargo, su legado no estuvo exento de críticas o ambigüedades. Muchos señalaron su política como el inicio de la secularización de la Iglesia, sujeta a las injerencias del poder imperial. Otros, como un artífice pragmático, más motivado por intereses políticos que por una fe sincera. La tensión entre estos dos retratos, Constantino como santo y Constantino como estratega, acompaña los debates historiográficos hasta nuestros días, reflejando la complejidad de su figura y de su obra. El legado jurídico de Constantino también merece destacarse. Su legislación favoreció al cristianismo, pero no dejó de lado el fortalecimiento de la autoridad imperial. Promovió leyes que protegían a la familia, abolían ciertas prácticas crueles, como la marcación al hierro de los criminales en el rostro, e incentivaban la manumisión de esclavos, medidas que, aunque parciales y graduales, apuntaban hacia una incipiente sensibilidad cristiana, reflejando la nueva ética que comenzaba a permear las instituciones del imperio. Por último, el legado espiritual de Constantino se reveló quizás como el más perdurable. La transformación del cristianismo de religión perseguida en fundamento de una civilización. Al legitimar y promover la fe cristiana, Constantino no solo alteró el rumbo del imperio, sino que también dio inicio al proceso que haría de Europa un continente moldeado por el etos cristiano, con todas las consecuencias culturales, filosóficas y políticas que de ello se derivarían. Así, al contemplar el vasto legado de Constantino, se percibe que su verdadera grandeza no reside solo en las campañas victoriosas o en las ciudades que fundó,
sino en la profunda inflexión histórica que su liderazgo imprimió al mundo romano. No fue solo el último gran emperador de la Roma clásica, fue, sobre todo, el coprimer emperador de la Roma cristiana. El hombre que, al alzar el lábaro con el símbolo de Cristo, redibujó el mapa del poder, de la fe y de la cultura occidental, trazando una línea que separó para siempre el mundo antiguo del mundo medieval. La muerte de Constantino en el año 337 después de Cristo no puso fin a su presencia en la historia. Al contrario, fue el punto de partida para la construcción de una memoria multifacética que ha atravesado siglos, transformándolo a veces en santo, otras en héroe, tirano o usurpador, según las lentes a través de las cuales ha sido interpretado por sucesores, cronistas, teólogos e historiadores. La figura del emperador que, bajo el signo de la cruz, refundó el imperio, se convirtió en uno de los íconos más poderosos y controvertidos de la tradición occidental, símbolo de la transición entre el mundo antiguo y el cristianismo triunfante, pero también objeto de intensos debates sobre sus motivos, su fe y su verdadera naturaleza. En la tradición cristiana oriental, especialmente en el mundo bizantino, Constantino fue elevado de inmediato a la condición de isapóstolos, igual a los apóstoles, un título que no solo celebraba su papel como patrono de la Iglesia, sino que lo colocaba al lado de aquellos que caminaron con Cristo. La liturgia ortodoxa conserva hasta hoy su memoria como un santo y protector del imperio, exaltando su fundación de Constantinopla y su patrocinio de las comunidades cristianas. En los iconos bizantinos, Constantino aparece frecuentemente acompañado de su madre, Helena, ambos sosteniendo la cruz, una alusión a la tradición según la cual Helena habría encontrado la Vera Cruz en Jerusalén, un episodio que, aunque envuelto en hagiografía, contribuyó a consolidar la imagen de la familia imperial como instrumentos de la providencia divina. En la tradición occidental, sin embargo, su figura fue recibida con matices más complejos. La Iglesia de Roma, aunque reconocía su importancia histórica y espiritual, siempre miró con cierta reserva su intervención directa en los asuntos eclesiásticos y su política de conciliación con el paganismo. A lo largo de la Edad Media, la memoria de Constantino también fue moldeada por la famosa y apócrifa Donatio Constantini, la donación de Constantino, un documento forjado que afirmaba que el emperador había concedido al Papa Silvestre I y a sus sucesores autoridad temporal sobre Roma y Occidente. Aunque posteriormente fue desenmascarado como fraude, este texto ejerció una enorme influencia durante siglos, legitimando el poder temporal de los papas y reforzando la visión de Constantino como el emperador que no solo favoreció al cristianismo, sino que también fundó simbólicamente el poder papal. Los historiadores modernos, alejados de los entusiasmos hagiográficos y de las construcciones políticas medievales, han buscado desentrañar la figura real de Constantino, explorando sus discursos, sus leyes y las complejas motivaciones detrás de sus decisiones. Muchos han señalado la naturaleza pragmática de su política religiosa, al percibir que el cristianismo ofrecía una estructura jerárquica sólida y una ética disciplinada. Constantino habría instrumentalizado la nueva fe como una herramienta de unificación y estabilidad del imperio. Según esta visión, su conversión habría sido menos un éxtasis espiritual y más una elección estratégica, una adaptación lúcida a las nuevas fuerzas sociales y culturales que surgían en el imperio. Por otro lado, no faltan estudiosos que defienden la sinceridad de la conversión constantiniana, destacando su implicación personal en cuestiones teológicas, su intervención en controversias doctrinales y su empeño en la construcción de iglesias y en la promoción del clero. Para estos intérpretes, Constantino fue, en efecto, un hombre que experimentó una transformación interior, marcada por su visión antes de la batalla del Puente Milvio, y que, aunque rodeado de compromisos políticos, abrazó sinceramente el cristianismo como el nuevo alma del imperio. La controversia sobre su figura se extiende también al ámbito de su política interna. Para algunos, Constantino fue un reformador visionario que modernizó la administración imperial, promovió una legislación más humanitaria
y abrió el camino hacia un imperio más cohesionado y resiliente. Para otros, fue un autócrata inflexible que concentró aún más poderes en manos del emperador, reforzó el aparato represivo del Estado y promovió persecuciones contra adversarios políticos y religiosos, incluidos paganos y herejes disidentes. Su memoria monumental de Constantino permanece visible hasta hoy, no solo en las ruinas de Constantinopla o en los arcos y basílicas que mandó construir, sino también en la propia configuración espiritual y política de Europa y del mundo mediterráneo. Su fundación de Constantinopla legó al mundo bizantino una capital que resistiría por más de 1000 años. Su política religiosa sentó las bases para la cristianización de Europa, y su intervención en las doctrinas eclesiásticas moldeó el cristianismo tal como lo conocemos. La controversia en torno a Constantino es, en última instancia, un reflejo de la complejidad de su época. Un tiempo de transición, donde el imperio pagano daba lugar al imperio cristiano, donde la tradición clásica se mezclaba con la nueva ética de la cruz y donde el poder político y la espiritualidad cristiana comenzaban una simbiosis cuyas consecuencias se extenderían por milenios. Constantino no fue solo un hombre de su tiempo, sino también el creador de un nuevo tiempo, el artífice de una era en la que Roma, antes símbolo de dominación militar y opulencia pagana, se transformaría en el corazón palpitante de una civilización cristiana que moldearía el destino de Occidente. Así, entre el mito y la historia, entre la veneración y la crítica, la figura de Constantino continúa habitando el imaginario colectivo como el emperador que desafió a los antiguos dioses, erigió una nueva capital y con un gesto político y espiritual transformó para siempre el imperio y la propia idea de civilización.